Me parece que eso también puede decaer en algo todavía también tan mal como lo que hay ahora. ¿Vos creés que puede ser peor que el chico esté en la esquina fumando paco, quemándose el No, cerebro no. Lo que yo digo es y que puede estando haber. por morir en una No, esquina? no, no, no. Para mí eso es muy malo. Lo que yo digo, también me parece que eso es resultado también del accionar del Estado. Esas pequeñas cosas como leer, escribir y matemáticas básicas, yo personalmente la aprendí más en la casa que en la escuela. Y un Es poco que yo creo que el el mundo en el que problema vamos no sos es cada vos. vez. El problema no sos vos, porque vos estás con un No, de ya. contexto que no tenés ese problema. El problema es que tenés el 70% de los chicos que no saben operaciones Sí. matemáticas básicas. La educación profunda consiste en deshacer y rehacer la educación primera. Paul Valery. La educación es un tema de eterna actualidad, ya sea por los debates de presupuesto actuales o por la eterna puja entre el monopolio educativo del Estado y la educación libre. En el episodio de hoy, la tercera entrega de la serie La mala educación, les traemos una interesantísima charla con el doctor Rogelio López Guillemain, ex secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Con él, tratamos de responder interrogantes como ¿quién debe educar a los niños? ¿Quién debe ejercer la patria potestad? Sarmiento, héroe o villano, y muchos otros interrogantes más. Sin más preámbulos, los dejamos con la charla. Bueno, primero y principal, no, te queremos agradecer mucho por haber aceptado esta charla sobre la educación, que nos parece un tema que, digamos, nunca pasa de moda, que es muy importante y siempre está bueno seguir debatiendo, conociendo ideas. Y así que te agradecemos mucho haber aceptado esta charla y nos gustaría un poco que te presentaras un poco para nuestra audiencia que por ahí no te conoce mucho. Bueno, dale, muchas gracias por la invitación. A mí todo lo que es hablar y pensar en ideas de mejorar la Argentina, de mejorar las ideas de la libertad y demás, siempre me sumo a todas, no tengo ningún inconveniente. Yo soy Rogelio López Guillemén, soy sanjuanino, vivo en Córdoba desde los 17 años, actualmente tengo 56. Soy médico, soy especialista en cirugía general y especialista en cirugía plástica. Trabajo por las ideas de la libertad desde antes de la democracia, así que mi primera entrada a una comisaría fue por pegar panfletos en época de la dictadura. Tengo un canal de YouTube que se llama Rogelio López Guillemén, igual que yo. He escrito 4 libros, ahora estoy en el quinto. Estoy en una fundación en Córdoba que se llama Fundación Liberar. Inquieto y permanentemente activo en todo el tema, no solo ¿cómo es? De medicina, sino de otras cosas, ¿no? Y dedicarme a la Argentina. Pero nos parece un buen inicio, ya que esto pasó hace unos días, hablar un poco sobre la frase que dijo el Berti Venegas Lynch hijo Sí, sobre la educación, que él dijo que libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en un taller, es que lo puedas preferir mandarlo al taller un poco, y que él no cree en la obligatoriedad de la yo creo que educación. es un tema complejo y no tengo la respuesta absoluta, pero sí tengo ciertos parámetros. Eh, no se puede comparar la situación de un adulto con la de un menor. Es el primer punto. Porque el menor no tiene ejercicio absoluto de derechos, porque tampoco tiene obligación absoluta de responsabilidades, porque se supone que está en una situación que aún no logra tomar conciencia absoluta de los actos. Estamos hablando de menores, de niños, ¿cierto? De chicos de primario, de jardín de infantes. Entonces, por eso existe la patria potestad hasta que el chico hasta los 18 años, en la cual el chico ya se considera que tiene capacidad para tomar decisiones. La patria potestad es darle a quien tiene, en teoría, el mayor interés por el mejor desenvolvimiento del hijo, la responsabilidad y el manejo de su futuro. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí. Que el padre debe ser quien tiene, en primera instancia, el, el manejo de las condiciones para darle un mejor futuro a su hijo es central. Pero
Eso parte de la idea de que los padres en general quieren lo mejor para sus hijos, pero no necesariamente es así. O no necesariamente saben qué es lo mejor para sus hijos. Entonces ahí es donde se produce el problema. Decir, bueno, ¿el padre puede no mandarlo a la escuela? Sí, puede no mandarlo a la escuela. ¿Puede no darle educación? Bueno, yo creo que ahí ya está invadiendo un derecho propio del niño. Educación tiene que darle. Que circunstancialmente pueda necesitar que esté en el trabajo, que lo eduque en el trabajo. Me parecen buenas opciones, pero no son necesariamente suficientes. Y ahí viene el gran problema. Entonces, ¿quién? ¿El Estado como patria potestad del chico? Definitivamente no. Pero probablemente el Estado como fiscalizador de ver que se cumpla al menos un mínimo de educación del niño. ¿Me voy explicando? Sí, 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 se entiende claro. ¿Mm? Yo creo que está muy bien, estoy de acuerdo con la patria potestad, con que el padre tome las decisiones, más hoy que hay una variedad gigante de posibilidades de educación, como nunca en la historia de la humanidad, pero de ahí a darle casi como una propiedad del chico que pueda disponer de él, me parece que no. Eh, hay, hay, hay que entender que por ahí el liberalismo siempre ha pensado mucho en la libertad desde la responsabilidad y eso siempre es con los adultos. Y por ahí la parte niños no la ha tenido tan clara o no se ha dedicado tanto a ello. Sí, 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 sí. Em, estoy de acuerdo en gran parte de lo que estás diciendo vos. Ahora, me gustaría un poco más, eh, ¿cómo se llama? A fondo con esta idea de el Estado como fiscalizador, de que se cumpla esta patria potestad que el padre tiene sobre los hijos. Em, ¿No te parece que eso por ahí podría generar algún tipo de problemas, digamos, y de abusos de ese poder fiscalizador del Estado? Por supuesto que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. Y Sí, como dije, no tengo la respuesta si es eso. Al sí, menos hoy es lo que se me ocurre como la opción más válida. Y tiene que ser una situación que sea apolítica, apartidaria. O sea, tiene que ser, no que diga, no, usted no le enseñó, te voy a decir cualquier cosa, no sí. le enseñó lo que fue la presidencia de Perón, así que a ustedes se lo vamos a sacar al chico. No, eso no. Pero va a decir la educación básica, decir, bueno, usted no le está enseñando a leer, no le está enseñando matemáticas, no puede ser eso. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí, O entiendo. sea, voy a ese tipo, y tiene que ser de organismos, de instituciones que estén alejadas del manejo político, que sean lo más neutras posible. Sí, Incluso me animo a decirte que puedan ser en consonancia con la propia justicia o a través de consejos que estén integrados por instituciones privadas, filantrópicas y el Estado, porque en algún momento lo va a necesitar el Estado para obligar al padre, si no, no lo va a poder obligar. sí. ¿Eh? Bueno, O yo sea, creo que justamente con esa parte es la que yo creo que más problema tengo a la hora de aceptar esa idea. Creo que los dos estamos viendo el problema ese, el problema central, que creo que como vos decís, se toca poco en ambientes libertarios, anarquistas, liberales, como uno le quiera decir, pero que es el tema de un poco los derechos del niño, ¿no? O sea, creo que eso es uno de los aspectos en donde más riesgo se corre en general, ¿no? Digamos, incluso cuando uno habla de sistemas muy centralistas y estatales, también el tema de los derechos del niño que sean avasallados por el propio Estado siempre está presente, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema que seguro. a todos un poco nos preocupa, no importa de qué palo seamos. Ese es un tema siempre central y que creo, como vos decís, no hay una respuesta todavía. Y yo creo que un poco también este diálogo está bueno porque ni vos tenés una respuesta y yo creo que tampoco tenemos nosotros como una posición muy dura sobre cuál es la solución a ese problema. Pero a mí creo que a veces me preocupa más que esa institución que es el Estado, como tiene cierto poder sobre el resto de los
individuos que conforman la sociedad, eso puede llevar a que una corrupción en gran escala. Mientras que por ahí un padre puede no educar a un niño y el único, ¿cómo se llama?, perjudicado es ese niño, si el Estado se corrompe y ejerce, digamos, una mala práctica con todos los niños de un país, digamos, los perjudicados son mucho más. A eso es lo que me refiero. Pasa que ahí entra el tema de, o sea, ¿qué consideramos que es necesario para limitar al Estado? Nuestro idilio es que no existiese el Estado. Y de ahí, algunos tenemos una posición de decir, bueno, creemos que eso es más factible o menos factible, hasta dónde creemos que puede ser factible o no. Si a todos los liberales nos dicen, ¿te gustaría que la sociedad pudiese vivir sin Estado? Y todos vamos a decir que sí. El tema es de ahí decir, bueno, ¿hasta dónde se puede? Te lo voy a plantear en una posición porque verteable que el padre lo tengan trabajando al chico en el taller con él, lo cual suena bien, y yo he trabajado de niño, o sea, yo trabajaba en una bodega y también trabajé ilustrando zapatos por comprarme mis cosas, porque mi padre me decía, si vos querés comprarte, ganaste tu plata, ¿no? Y empecé a trabajar cuando estaba en sexto grado, ¿no? O sea, desde chiquito. Y no lo veo mal a eso. No creo que el trabajo de la explotación infantil, para nada. Eso lo veo correcto, bueno. Pero en vez de ese ejemplo, pongamos el ejemplo de lo que sucede en Argentina hoy. Que los chicos están en las esquinas limpiando vidrios en vez de estar en la escuela. Y entonces, ese padre tiene derecho a eso. Que eso es mucho, pero infinitamente superior lo que se presenta a eso a lo que el padre lo tenga ayudando en la empresa, o en la fábrica, o en el taller. Sí, estoy ¿Ah? completamente. Y lo vemos en todas las esquinas. Lo Sí. vemos en todas las esquinas. Entonces, ¿qué hacemos con ese chico? Si el Estado no tiene alguna injerencia para decir, oiga, llévelo a la escuela, ¿qué? Yo creo que igualmente ese problema justamente con el tema de la pobreza, porque también es un poco, es obra un poco de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, vos vas a los países más ricos del mundo y eso, pero ni siquiera se lo pueden imaginar, ¿no? Y por los países más ricos del mundo me refiero a los países más pequeños del mundo. O sea, no me refiero a Estados Unidos ni digamos, esos grandes países que uno tiende a pensar, sino me refiero a países como Liechtenstein, por ejemplo, que son muy pequeños. Lo que yo siempre digo es que todos esos problemas son resultado justamente de una mala organización de base. O sea, terminamos con eso porque justamente el Estado se metió antes en la economía y en un montón de otras cosas antes que no se tendría que haber metido. O sea, eso es un resultado, un síntoma de una enfermedad mucho más grave que viene de antemano. Que estoy de acuerdo, hay que solucionar eso. Pero para mí tampoco la forma de solucionarlo es desde el Estado. Yo creo que igual países como Argentina y que tienen, digamos, una historia que yo considero ya bastante corrupta desde el inicio, honestamente yo no le veo mucho futuro, digamos, a pedirle salvación al propio, ¿cómo se llama? La propia institución que te hundió durante años. A eso es a lo que me refiero. Bien, vamos por partes. Te estás yendo a otros países y yo te puedo decir que eso no se veía en Argentina hace 30 años, 40 años. Sí, estoy de acuerdo. No se veía en Argentina hace 30, 40 años. Entonces, es la misma población. ¿Está? Sí, ¿Cuál ha sido la diferencia? La pobreza no es parámetro, porque la pobreza, Argentina, la gente venía pobre a poblar Argentina y no hacía eso. ¿Sí? Mi hijo el doctor, incluso hay un librito que se llama Mi hijo el doctor, era porque el sueño de todo padre era que su hijo lo superase. sí. No, estoy de acuerdo ¿Ah? para el lado que vas, que justamente cuando vos venías, porque incluso nos cuenta nuestra propia abuela que vinieron sus padres sin nada, o sea, con menos de lo que ellos tuvieron después, pero lo que te permitía eso era en gran parte el hecho de poder ahorrar, justamente. O sea, que vos podías estar en pobreza, pero las condiciones económicas del país te permitían justamente poder desarrollarte a futuro, poder ahorrar y pensar a futuro, que es un poco el gran problema que ahora no existe casi. Y eso lleva a Por una corrupción supuesto, en todos otros aspectos sociales, obviamente. por supuesto que el poder tener una visión a futuro y una mejora a futuro, indiscutiblemente te cambia una perspectiva. Eso no hay discusión.
pero no es una condición sine qua non, en absoluto. Porque si vos me dijese que los padres no mandan a los chicos a una esquina a limpiar vidrios, sino que los ponen a trabajar con ellos, supongamos el padre es albañil y lo lleva a trabajar con él, te lo entiendo. O sea, puedo que estés más de acuerdo o menos de acuerdo, pero te lo entiendo, pero no es eso lo que hacen. Entonces hay un concepto de abandono muy importante. Chicos que están metidos en drogas, que no estudian, que están en la delincuencia, incluso a veces estimulados por el mismo padre. Entonces estamos hablando de que alguien, y que puede ser la justicia, vuelvo a decirte, buscando un ámbito lo más apartidario y apolítico posible, pero alguien tiene que velar por el derecho de ese chico a educarse y a prepararse. Vuelvo a decir, no sé cómo sería la instrumentación, no la tengo clara porque Sí. no es mi metida. Claro, el problema que yo tengo con que, por ejemplo, considerar que la justicia y esos entes que también forman parte del Estado sean considerados apartidarios es que realmente en la práctica nunca funcionó así. O sea, suenan muy lindos en la teoría, pero en la práctica nunca están, digamos, separados del poder político. Es que ninguna persona es apolítica. Justamente Eso por no eso. hay discusión. Por eso también creo que hay un problema. Pero hay entes, Sí. si vos lo tenés Mm. sumido o bajo la regla, y vuelvo a decir que puede ser un ejemplo de la justicia, es muy diferente que tenerlo bajo presidencia de la nación. O sea, la posibilidad de la influencia política es mucho más fuerte bajo presidencia de la nación que la justicia. Por una cuestión lógica, porque los jueces no se andan eligiendo como los presidentes, ¿cierto? Y no hacen demagogia porque no necesitan hacer demagogia, porque no son elegidos no necesitan el voto para ser parte. No, Entonces, pero también son elegidos por otros canales un poco también. estamos de acuerdo, vuelvo a Ya. decirte, no hay pureza en esto, Sí, no hay pero pureza. justamente lo que yo digo es, para mí el peligro no, yo creo que lo que un poco vos estás diciendo es que de una u otra forma esto sería mejor que en la situación en la que están, y lo que yo digo es, estoy de acuerdo que por ahí, viéndolo de forma fría, momentáneamente ahora como una foto, puede ser. Lo que yo digo es que a la larga no creo que eso, digamos, sea tan claro. O sea, me parece que eso también puede decaer en algo todavía también tan mal como lo que hay ahora. ¿Vos creés que puede ser peor que el chico esté en la esquina fumando paco, quemándose el No, cerebro no. Lo que yo digo es y que puede estando haber. por morir en una No, esquina? no, no, no. Para mí eso es muy malo. Lo que yo digo, también me parece que eso es resultado también del accionar del Estado, más que del no ¿Vos accionar. creés que el Estado es el que hace que esos padres estén haciendo eso? Yo creo que en parte tiene responsabilidad. Sí, no, En parte yo tiene creo que responsabilidad. sí. O sea, yo creo que en parte sí. Parte, pero la patria potestad es del padre, ¿no? Desde ya. Pero yo creo, por ejemplo, a ver, esos padres también, en teoría, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron a esa circunstancia? Porque también me parece que es importante también analizar, digamos, por qué los El contexto padres. es central. El contexto es central. Sí, por qué los Estamos padres. totalmente de acuerdo. O por ejemplo, yo Yo digo, creo que el punto es cultural más que político. ok, porque yo también estoy un poco de acuerdo Yo con creo eso. que es cultural. Yo lo que digo es lo siguiente. Por sentido común, nadie creería que un padre querría que su hijo, digamos, la pase mal, ¿no? Digamos, sentido común nos parece algo como bastante alejado de la realidad, que un padre quiera algo malo para sus hijos. Lo que yo digo es, ¿cómo es que se llega a ese punto de padres abandónicos para que eso pase? O sea, yo no creo Y que únicamente. bueno, es muy amplio, el tema es muy amplio, ¿no? Muy grande y creo Sí, que porque yo da creo que eso es lo. Exacto, sí. para pasarnos una vida hablando de esto. Sí, porque yo creo que un poco eso es lo central. Claramente hay padres abandónicos. Sí, pero yo Creo creo, por que ejemplo, el padre estamos abandónico es abandónico, tenga plata o no tenga plata, ¿entendés? O sea, yo creo que eso va a absolutamente. pasar. Lo que yo digo es por qué la gran mayoría de los pobres no están, no solo que no están educados, sino que sus capacidades sociales también son muy malas. Porque también hay algo Está del bien. contexto ese Hay- donde, donde prevalece bastante la violencia, digamos. O sea, hay una cuestión ahí de droga, violencia, todo eso, que hay que tomar en cuenta. Digo, me parece que
es bastante central eso. No digo por ahí que tipo, lo terminemos de debatir tipo, hablar ahora, lo que sea, pero como me parece que Sí, es sí. muy central eso. No sé vos cómo lo ves. Bien. Eh, es verdad que hay padres abandónicos, ya han existido a lo largo de la historia. eh, Eso es inevitable, es indiscutible y más todavía, eh, tampoco es discutible que sea porque sean pobres, ricos. No. Desde ya. ¿Cuál es la diferencia del que tiene dinero? El que tiene dinero puede abandonarlo en un colegio, pupilo, y se acabó. Entonces por lo menos va a tener educación y no va a estar en la calle en una esquina fumando paco. Ese Sí. es el beneficio que tiene el que tiene recursos, ¿sí? Eso me parece que es una variable muy importante Desde ya. y que complica más al padre. Pero los padres abandónicos hoy son mucho más que antes. Mucho más que antes. ¿Por qué? Porque hay menos interés. Hay varios factores, me parece, y vuelvo a decir, creo que el central es el cultural. Natural. Hay un cambio cultural muy fuerte, que viene de mano del posmodernismo, que viene de mano del facilismo. Para darte una idea, el mal llamado segundo Congreso Educativo, que fue el tercero en realidad, Ujú. que se hizo en la época de Alfonsín, ahí comenzó a haber todo un cambio en cuanto a educación que fue para menos. Yo creo que la democracia en estos últimos 40 años tiene enormes deudas. Yo escribí en un libro que decía que Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura, se educa, y no. En democracia se come, en democracia, no con. No es razón suficiente. Y con Alfonsín comenzaron las cajas PAN, que es una forma de subsidiar, de dar dinero sin retribución alguna, cuestión de que antes hasta era una falta al honor que te dijeran que te iban a dar algo sin trabajar. Bueno, Ujú. empezó a estimular eso, se prendieron las amonestaciones en los colegios, se bajó las notas de 7 a 6, comenzó toda una cadena de facilismo y de ayudar, mal entendido ayudar, a que se lograran alcanzar objetivos. Bueno, eso fue empeorando con el tiempo. Actualmente terminan el colegio y no saben leer ni escribir, creen que es un derecho adquirido que les den planes sociales, tienen chicos quizás por los beneficios de tener chicos y no entendiendo la responsabilidad de lo que implica tener un chico. Entonces todo esto es un tema cultural severísimo y que va a llevar mucho tiempo cambiar. Sí, estoy de acuerdo. Y que el Estado tiene mucho que ver. No todo, pero tiene mucho que ver. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero yo no veo otro organismo que sea capaz de fiscalizar, porque no tiene otro organismo la autoridad de fiscalizar el abuso sobre los derechos de un niño como de un adulto. O sea, si negamos que, por ejemplo, la justicia pudiese mediar entre un padre y un niño y su hijo, deberíamos también, en el mismo principio, negar que la justicia medie entre vos y yo en un conflicto. Ujú. ¿Ah? Sí, 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 O sí. sea, acá el chico es un sujeto de derecho y el padre no está cumpliendo con sus obligaciones. Sí. Eh, Vuelvo a decir, la figura central que debe ser responsable del padre, del chico, son los padres. Cero discusión. Y Sí. el Estado solamente en aquellos casos en los cuales es evidente o se denuncia que no está cumpliendo con sus fundamentos básicos, ok, intervenir. No sé cómo sería el método, no sé si tendría que tener otros organismos ingresados, pero un chico que está en la esquina fumando paco, limpiando vidrios, es un chico que hay que protegerlo de alguna forma. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con todo eso. Lo que yo, igual creo que vos lo explicaste muy bien ahí, que en parte también tiene que ver, uno, un aspecto económico importante, que como vos decís, o sea, estos padres abandónicos, si estuviesen en un país muchísimo, digamos, con una economía En mucho más... Argentina, con plata, en Argentina con Sí, plata, sí, en otro país. sí, exacto. Lo que yo digo es con una economía, digamos, estable, con la que vos puedas proyectar por lo menos y tener algún tipo de ahorro, digamos, y puedas tener por lo menos un negocio y mantenerlo por tu vida,
ese padre abandónico, ese hijo, no estaría en una situación tan abandonado como acá. Digamos, por lo menos eso sería mejor, ya de base. En segundo lugar, lo que yo creo que también es verdad lo que vos decís, el tema de todo este posmodernismo, todo el tema este facilismo que creo que también un poco es propagado por los estados, porque creo que un poco les conviene a, digamos, a los estados tener gente que no quiere mucho moverse, por así decirlo. De hecho, yo creo que un poco el sistema de representatividad que tenemos es un poco eso, es para vagos, es votás cada 4 años y te borrás absolutamente el resto, como suele hacer la gran mayoría de las personas. Y después la otra cosa que yo creo que también es central es el tema de que es justamente esto que vos decís, sobre cómo fiscalizarlo, cómo proteger los derechos de los niños, que eso me parece que es lo central del todo. Y yo creo que el tema es la dimensión sobre la cual uno tiene que fiscalizar. Sí, ¿querés Sí, decir algo? sí, sí, sí. No, 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 ahí está, no, perdón, estaba levantando la mano Ah, para iniciar el ruido. tranqui. No, justamente lo que yo pienso es, si tuviésemos, o sea, una de las cuestiones que yo creo que es esencial es tener un territorio mucho más pequeño, más acotado. Justamente uno puede ver que los países más ricos per cápita en el mundo son los países más pequeños, justamente por esa razón. Porque primero uno tiene más poder para con los gobernantes que lo representan o que se los tiene que fumar igual, como por ejemplo en Liechtenstein, que es una monarquía. Y por esa razón, digamos, las cosas tienden a funcionar un poco mejor ahí. Entonces yo siempre digo, los estados grandes, un poco sacándole la frase a Jung que decía, grandes naciones son grandes problemas. Y yo creo que un poco todos estos grandes estados que existen en el mundo son un problema justamente por esa razón, por el tamaño que tienen. Y yo honestamente veo siempre que la gente está como queriendo mantener el barco a flote, pero tristemente yo veo que tipo, el sistema estatal gigante va para abajo eventualmente. O sea, va a poder seguir inflándose un poco más, pero en un momento va a explotar. Entonces yo digo, para mí lo que se tendría que buscar en primer lugar es acotar un poco las unidades, digamos, políticas y buscar esa forma, creo que todo funcionaría un poco mejor. O sea, todos estos problemas sobre gente pobre, niños que están pidiendo en la calle, se podría arreglar un poco por ese lado. Y otra cosa que yo siempre llevo bastante tiempo pensando es, en una sociedad sin Estado, yo creo que habría organizaciones privadas, gratuitas, vecinales, como uno quiera, que se abogarían justamente para la protección de esos menores. Porque una sociedad como la de Liechtenstein, como te llevo a un suburbio de Estados Unidos, donde los chicos todavía, digamos, con 8 años pueden jugar en la calle y no pasa nada, son, como vos decís, hay una cultura de protección al menor. Hay una cultura de, che, todos cuidamos, todos valoramos a nuestros hijos, todos los queremos cuidar. Y yo cuido a tu hijo también porque, digamos, sé lo que vos lo valorás. Digamos, no es la misma protección que tiene un menor en la villa que en uno de esos suburbios. Por lo que yo pienso siempre que podría haber sistemas de aseguración para menores. De la misma forma que podría haber agencias de seguridad para adultos, podría haber para menores. Y de hecho yo creo que incluso se podría expandir un poco más la patria potestad a la familia. O sea, un tío podría contratar un servicio de seguridad para su sobrino, por ejemplo, o un abuelo, digamos, y de esa forma un poco autorregularse, digamos, la seguridad en una propia familia. Porque imagínate, yo pienso que mi hermano, que tiene 2 nenes, los puede maltratar o por lo que sea, yo podría, digamos, contratar un servicio de seguridad por la duda para ellos. Esa creo que es una posibilidad que podría llegar a Está funcionar bien. sin la necesidad de que haya, digamos, de nuevo, pensándolo en un territorio pequeño, a eso es a lo que me refiero. Bien. Bueno, vamos por partes. Medio que estás parafraseando ideas del propio Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno se formó con Aristóteles y Aristóteles le hablaba de los peligros de crear un imperio tan gigante. Sí, Por eso mismo las ciudades-estado griegas eran ciudades-estado, se comportaban medio como una confederación. exacto, sí. Diferencia que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con nosotros. Ellos son una confederación, nosotros una federación. Pero aún así, como una federación, somos muy poco federación. Sí, Somos 100%. absolutamente unitarios. Es más, tengo un amigo historiador que dice que somos monárquicos y seguimos siendo monárquicos. Nunca lo dejamos de ser. Y es cierto, el mismo Alberti,
cuando uno lee sus libros, sobre todo Base y Punto de Partida, encuentra referencia permanente a que mantenemos una mentalidad monárquica, y aún la tenemos. Estados más pequeños. La Constitución lo entiende así, porque las provincias son responsables de prácticamente todo, en los papeles, ¿cierto? En los papeles, las provincias, que son estados más pequeños, son responsables de prácticamente todo lo que es salud, educación, manejo de políticas públicas locales. El Estado Nacional solo es responsable de la renta, del intercambio con otros países y de la representación y la defensa. Y punto. Entonces, en realidad el sistema está. Que no le prestemos atención al sistema es otro problema diferente, ¿no? Que vuelvo a decir, esto viene incluso de cuando éramos virreinato. Cuando llegaban las órdenes de España, venían en lo que se llamaban los barcos de registro, que venían cada 6 meses. Y venían las órdenes, y las órdenes eran extemporales, totalmente fuera de lugar. Te imaginas, tenía un problema, a los 6 meses venía la respuesta. Entonces, el virrey decía, se acata, pero no se cumple. ¿Sí? Bueno, es más o menos lo que pasa acá en Argentina. Y es una cuestión cultural compleja y que ha ido cada vez siendo más unitaria, ¿cierto? Cada vez somos más unitarios. Entonces, si revertimos eso y volvemos a la Constitución del 53, vamos a recuperar esos estados pequeños que decís, que me parece que sí, que tienen, que si verdaderamente existiesen, incluso se produciría esta competencia entre las provincias, a ver quién ofrece mejores condiciones. Estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso supera a este otro problema que creo que es, perdón, esto es inferior a este otro problema que creo que es muchísimo más grande. El tema cultural que estoy hablándote, creo que es muchísimo más grande, supera a los estados, porque esto es supranacional, va mucho más allá de los estados. Arranca en Inglaterra en los años 30 del año pasado, pero se hace fuerte con la escuela de Frankfurt y con Derrida, con ¿cómo se llaman? Ya me ha salido el nombre de la otra, muy conocida. Foucault, toda gente que realmente hizo desastre en la cultura humana, ¿cierto? En quitar un montón de cosas como la relatividad de los valores, del conocimiento, del saber, de los hechos, el subjetivismo como única impronta necesaria o fundamental. Todo eso creo que modifica el perfil cultural que desemboca en esto que estamos viendo. Porque, ojo, en los otros países también está este problema, lo que pasa es en una escala del 1% nuestro. Entonces no se nota tanto, pero sí existe, sí existe. E indudablemente creo que la disponibilidad de opciones educativas de hoy nos da una posibilidad única para patear el tablero y abrir el juego a distintas variables y opciones. Yo no creo que la escuela sea la única, ¿no? Creo que es la más quizás práctica, la más disponible para distintas personas que por ahí no tienen acceso, no tienen dificultades, incluso hasta para tener a los hijos en la casa. Una pareja que los dos no están en la casa y demás, la escuela le resuelve un problema. No te digo a los 15, 16 años, pero a los 6, 7, 8 años, le resuelve un problema de contención social, de que no esté en la esquina, que esté estudiando, que en ese aspecto creo que no es que hay que sacarle y desaparecerla a la escuela, pero sí que hay que ampliar el universo de posibilidades, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Vos querés decir algo? Bueno, ya que estábamos hablando de esto, o sea, siguiendo en línea con el asunto, viendo básicamente esto de la decadencia en la cultura, digamos, y si tiene algo que ver el tema del Estado y lo que fuere, hablar sobre lo que se trata de la educación en la época de Sarmiento, que era un tema que queríamos traer, bueno, que básicamente
eso, en esos primeros años en la cual existía, o se puede hablar de que existía una cultura más clara a favor del trabajo, digamos, en pos del trabajo. Eh, bueno, la opinión de escuchar de ambos de si ese modelo era mejor o por qué se obtenían resultados que en comparación con lo que se ve ahora de cómo del nivel educacional general eran más altos, digamos. Bueno, como todo, creo que es muy difícil extrapolarlo. Te diría que es casi imposible extrapolar. Y como hablamos en un momento, los contextos son fundamentales, ¿no? Eh, Sarmiento fue un disruptivo de la educación, absolutamente. Para entender a Sarmiento hay que leer a Sarmiento. O sea, no hay que leer libros sobre Sarmiento. ¿Sabe cuántos libros tiene escrito Sarmiento? ¿Cuántos escribió? No, conozco los más conocidos, el Facundo, y había hecho el otro, pero básicamente ese que es el único que leí profundamente. Tiene 52 libros escritos Sarmiento, ¿sí? O sea, un tipo absolutamente prolífico, realmente con una visión, un adelantado, verdaderamente un adelantado. Bueno, cuando Sarmiento se piensa en la educación, primero él es autodidacta, no fue al colegio, no fue a la escuela. Había muy poca escuela en la época de Sarmiento niño. La madre, Paula, es la que le enseña las primeras letras, cuestión que era bastante frecuente en ese entonces. Para darte una idea, el otro gran paladín que tenemos de la educación, que es Nicolás Avellaneda, que fue ministro de Sarmiento y después fue presidente. Nicolás Avellaneda es hijo de Marcos Avellaneda, que era un político, estaba en Salta. Bueno, lo asesinan los federales, le cortan la cabeza, le ponen una picota. Nicolás con sus hermanos y la madre tienen que cruzar a Bolivia para escapar, digamos. Y en Bolivia, Nicolás, no sé si tenía 4 o 5 años, no me acuerdo bien, pero era por ahí, aprende a escribir en la arena con un palito de mano de los curas. Los curas le enseñan a escribir, ¿sí? O sea, la educación en un sistema formal era muy poca, muy escasa. Sarmiento funda una escuela a los 15 años. O sea, todavía estaba muy lejos de todo lo que era la política y demás, porque realmente era un apasionado de la educación. La hace en San Francisco de Montes de Oro, en San Luis, está la escuela ahí, en realidad es una galería de una casa. No pensemos en una escuela como una institución, sino solamente la galería de una casa, la funda con un tío de él que era sacerdote. A él lo quería meter la madre sacerdote, no quería saber nada. Luego, en la primera vez que se tiene que ir de Argentina a Chile, no recuerdo si es a los 18 años, su primer exilio, bueno, ejerce de maestro en los Andes. Ahí incluso tiene un amorío con una alumna de su edad, más o menos, y tiene a su hija, que es la que lo acompaña hasta su muerte. Estando en Chile es enviado a Europa para ver el tema de educación por el presidente Montt. Recorre varios países, pero principalmente lo que es Francia y Holanda, son los dos países más importantes que recorre. En Holanda ya se estaba promoviendo la educación igualitaria, entendamos igualitarismo en cuanto a derechos, ¿no? Igual que han tenido, de hombres y mujeres. O sea, las mujeres que no eran educadas en el resto del mundo, bueno, en Holanda se estaba proponiendo. La influencia de la educación prusiana a nivel mundial era muy grande, mutaba mucho de país a país, cambiaba mucho, no era igual la educación que se hacía en Prusia que la que se hacía en Francia o en Estados Unidos o en Holanda. La importancia del calvinismo, la importancia del protestantismo en la educación popular, digámoslo, por poner un nombre, o sea, la educación que le llega a todo el mundo es central. ¿Qué pasa? El protestantismo se pone en contra de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, a través de sus dogmas de fe, daba las interpretaciones literales de la Biblia.
El protestantismo se opone a eso y cree en el libre albedrío del creyente. Entonces, ¿qué era necesario para que el creyente pueda interpretar la Biblia? Saber leer. Si no sabía leer, no podía leer la Biblia, no la podía interpretar. Entonces, de ahí arranca todo el tema de popularizar la educación. Hasta ese momento no se popularizaba. Toda esta línea, bueno, Sarmiento absorbe mucho de eso, hace un viaje muy cortito a Estados Unidos, ahí que prácticamente tiene muy poco contacto, tuvo 2 o 3 meses nada más, vuelve, escribe, ¿cómo que se llama? Del aprendizaje gradual, algo así se llama el libro, no me acuerdo el nombre exacto, que es por el 43, 42, 43, por esos años, acerca de cómo ir aprendiendo progresivamente a leer. Después se escribe Educación Popular, eso fue también antes de ir a Estados Unidos de su segundo viaje, cuando fue embajador, que estuvo 3 años, y que ahí es donde se contacta con Horace Mann y con Mary Mann, que fueron muy importantes en su idea de educación. Estoy mostrándote un Sarmiento preocupado a lo largo de su vida por la educación, con una evolución y un conocimiento muy certero. Cuando él regresa, se hace el expresidente, se eligió presidente, en su viaje de regreso se entera que ha sido elegido presidente, y se ejecuta el primer censo nacional. El primer censo nacional, que no es de él, es de Mitre, él lo ejecuta por una cuestión de tiempos, ¿cierto? Pero la idea no es de él. El primer censo nacional da que el 70% de la gente vivía en condiciones paupérrimas de pobreza, había un 90% de analfabetismo, habían 500 docentes en todo el país, en una población de 2 millones de habitantes, habían 500 maestros, y maestros más por voluntad que por preparación. ¿Sí? Habían 2.000 médicos, realmente las condiciones eran de un atraso tremendo. Y él lo figura en Civilización y Barbarie, en el Facundo, pone muy en claro la importancia de la civilización, ¿no? También Alberdi comparte, por más que se peleaban a muerte con Alberdi, son realmente apasionantes ver las cartas quillotanas y las 1001 porque se tiraban a matar. Nos quejamos ahora de Milei con los otros, bueno, estos se tiraban igual. Sí, de hecho, le escribió un libro después Alberdi a Sarmiento criticándolo. Bueno, las cartas quillotanas, Sí. así se llama, que es donde está la recopilación de las cartas. Y las 1001 son las respuestas de Sarmiento. O sea, esos libros hay que leerlos medio en paralelo. Bueno, te decía, Sarmiento es en el momento que dice la política de ahora por el próximo siglo, escuelas, escuelas, escuelas. Si vos lees después, por ejemplo, la ley 1420, sancionada en la presidencia de Roca, o sea, pasó Avellaneda, pasó Roca, y ahí recién se termina de cerrar el sistema educativo público, laico y obligatorio. Si vos lees, están el listado de cómo van a ser las materias, cuáles van a ser las temáticas. Y si lees los libros de aplicación de los currículums de 1890, por ejemplo, que los encontrás en internet, vas a encontrar que de historia argentina, por ejemplo, casi no hay nada. O sea, se estudiaba historia argentina hasta la Revolución de Mayo y un poquitito más. Pero nada más. Carillas, unas pocas carillas y nada más. Lo central era aritmética, geografía, lengua, matemáticas, geometría, mineralogía, zoología, o sea, aprender los rudimentos necesarios del conocimiento del mundo, del contexto. Y cuando lees los aportes, por ejemplo, en educación popular, habla de la necesidad de despertar la conciencia de los chicos para que tengan la capacidad de aprender ellos. O sea, había una idea de la necesidad de que el chico aprenda por sí mismo.
Pero para eso necesita rudimentos que no los tenía en la casa. No era lejísimo de ser adoctrinamiento esa escuela. Lejísimo. Después, en cuanto al formato de la institución, la idea viene desde Prusia, la idea y se perfecciona y se mejora y se depura en Estados Unidos de las escuelas normales, que son las que forman a los docentes. Vuelvo a decir, teníamos 500 docentes, nada más. Entonces trajo gente con la preparación suficiente para hacer esas escuelas normales, las trajo de Estados Unidos. ¿Ah? También estuvo en España, pero España estaba muy atrasada en lo que era educación. Él quedó muy desilusionado con lo que traía de España. Entendió que era mucho más elevado y mejor evolucionado en otro. Hace las escuelas normales para preparar a docentes que sean los que vayan a enseñar. Las escuelas las construyó entre 800 y 1000 escuelas en su presidencia. Y las construía lo más imponente posible. ¿Por qué? Porque con eso le mostraba a los chicos que había una posibilidad de futuro en la educación mejor que de donde venían. Trajo lo que eran las netbooks hoy, los pupitres. El pupitre era un avance tecnológico fundamental. Y Sarmiento lo trajo, que era como decir, lleno de netbooks, ¿sí? Para hacerte un paralelismo, más o menos. Un mueble contra una computadora no es comparable directamente, pero eran los avances más modernos en pedagogía. La uniformidad con los guardapolvos blancos. ¿Para qué? Para que los chicos no se sintiesen mal, porque el otro venía vestido con ropas caras y el otro no, ¿cierto? Entonces era una forma de dar una igualdad de condiciones, no son igualdad de condiciones exactas, pero es como decir, bueno, ok, portamos todos con la misma condición en esto de aprender. No condiciones intelectuales, sino decir, mirá, vos no vas a estar pavoneándote delante del otro. Sí, Lo cual en igualmente ese también momento eso era de muy la importante. venía igualmente de Prusia con la idea justamente de homogeneizar al grupo con el que uno también estaba educándolo. Y vos Pero mismo acá lo no lo dijiste, que venía toda la homogeneizaba. educación militar. Está bien, pero acá no los homogeneizaba porque el chico que no aprendía no pasaba, el que se portaba mal tenía castigos, No, desde pero apercibimiento justamente hasta eso, o sea, físico, pero pero había justamente una eso, si diferencia. hacía algo mal, o no, pero Sí, a ver, si el chico no llegaba a lo que era la media, pero ponía justamente el sistema educativo, se lo castigaba justamente, o sea, tenía que no, llegar no medio se lo homogéneo probaba. con el resto. Ahora, si no llegaba a la media, no lo probaba, no es que Es lo mismo, al fin y al cabo. se lo castigaba cuando se portaba mal. O sea, el No, castigo desde venía ya, por... pero lo que digo, pero lo que me refiero es que si no llegabas a la media, que era que era la regla que se imponía, Sí, porque, digamos, hablando, no como algo necesariamente como algo malo, eso es lo que voy, quiero sacar sí. eso. Pero se buscaba una homogenización, justamente que todos, vos Pero mismo no decís, era como una que salgan como de, de no, porque base. si fuese una homogenización, no dejarías que el que fuese a hacer más fuese más. O sea, le prohibiría seguir estudiando. Si vos querés sean todos 4, por decir un número, Sí. al que vaya a hacer 5 o 6, lo saca de los libros, lo encerrá en una pieza para que nunca sea 5 o 6. O sea, no hay una homogenización, hay un piso, que no es lo mismo. Está bien. Y bueno, ¿vos no estás de acuerdo con eso? Con que haya un piso, Sí. yo creo que necesariamente lo que yo considero que sea un piso, yo creo que se ha probado con el tiempo de que, mm, por ejemplo, la lectura, el gran problema que lo que pasaba en esa época era que justamente como vos decís, vos no ibas a tu casa y tenías una biblioteca, porque los libros ¿No? eran muy caros, ¿no? Entonces, digamos, de hecho yo creo que uno de los grandes, yo siempre digo, para mí las grandes revoluciones de la historia son las que no llevan nombre de revolución, porque, digamos, se fueron dando entre comillas, naturalmente. Y una de esas es Sí. justamente la revolución de la imprenta, porque Seguro. eso democratizó para toda la humanidad el tema de los libros. Solamente antes lo podía tener los monjes y los reyes. Entonces yo digo, se ha probado justamente que entre la edad de 4 y 7 años, todo niño que tiene libros cerca o tiene la necesidad de entender lo que está leyendo, tarde o temprano va a terminar aprendiendo a leer. A menos que tenga algún tipo de dislexia, problema, Pero me digamos, estás diciendo de eso lectura.
en el 2024. No, No, me no, lo está diciendo es en lo que yo estoy 1800, hablando. en No, 1850. sí, yo estoy hablando igualmente de una base en general. A eso es a lo que me refiero. O sea, hablando desde ahora. Bueno, A eso es a lo que me refiero. O sea, para mí, pero estamos hablando de Sarmiento y que buscaba un piso, sí. ¿sí? Un piso de cultura A estatal. mí no me parece mal. A ver, lo que yo pienso es, de nuevo, no me gusta hacer esto porque, digamos, me parece que es más, hay que conocer la historia un poco para saber a dónde un poco lleva ese sistema. Yo no creo necesariamente que Sarmiento haya hecho esto con malas intenciones. Digamos, no creo que haya dicho si vamos a adoctrinar a los chicos y vamos a hacer que después en un futuro sean todos, digamos, esclavitos del Estado. Pero yo creo que el sistema ese, cuando Sarmiento no hubiese estado en el poder porque eventualmente iba a morir o iba a venir otro presidente, claramente el sistema se puede corromper y se puede usar para algo malo, que es un poco lo que yo creo que termina pasando con los sistemas de educación en general, cuando están centralizados por el Estado. O sea, es tipo una quimera de doble cara, me parece siempre. O sea, estoy de acuerdo, me Bueno, parece que está perfecto, chicos. Sí, pero volvemos a decir lo mismo, todo es contextual. desde ya, pero yo O sea, también las creo que cosas una de las son grandes cosas, contextuales. sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que una de las grandes cosas que ha permitido que más personas se eduquen justamente es la tecnología y no justamente la ayuda del gobierno, de los estados en general. Pero que estamos O sea, totalmente de justamente lo que yo te acuerdo. digo, Pero me estás hablando de la sí, tecnología pero lo hoy. que... La tecnología No, hoy. a ver, de nuevo, ¿Vos creés sí, que pero de nuevo, había por ejemplo, los 90% de los adultos en la época de sí, Sarmiento eran analfabetos? O sí, sí, sea, estoy de acuerdo, olvídate. estoy de acuerdo. Lo que yo digo es lo siguiente, también eso es, de nuevo, hacer un poco de, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hubiera pasado si? Trafáctil. Que me parece que es más útil pensar, claro, o sea, me parece que es más útil pensar, bueno, esto nos llevó acá. Ver la parte buena y la parte mala, que me parece de nuevo, me parece muy honesto la parte de Sarmiento decir, che, quiero educar a la gente. Lo que digo es, ok, está bien, pasamos ese sistema, veamos un poco a futuro, no nos quedamos, me parece que está mucho esta idea de, bueno, hay que volver en los tiempos de Sarmiento, que es como, no, ese tiempo ya pasó, digamos, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, cuando Sarmiento no estuvo, ese sistema rápidamente puede haber cambiado a un sistema mucho más de adoctrinamiento, como siempre termina pasando un poco cuando se te dan esas materias de ética, ciudadanía e historia y geografía, que terminan siendo como, digamos, panfletarios del sistema imperante. Como también un Te poco diría, eran los te sistemas diría que centralizados en la Edad eso Media. cambió con Perón. Eso cambió con Perón. Hasta Perón, Para mí no, eso se no, o sea, mantuvo. yo digo, para mí, antes de nuevo, ¿quién tenía el acceso a todos estos elementos tecnológicos que eran, digamos, la última tecnología? Las clases altas, las élites, los gobernantes. Entonces, también había una cuestión, incluso de las primeras universidades pertenecían a la iglesia y, digamos, a los estados que tenían, digamos, tratos con el Vaticano, con la iglesia, con lo que sea, por ejemplo, las iglesias, las universidades españolas, etcétera, etcétera. Lo que me refiero es que yo siempre digo, el centralismo siempre lleva un poco al adoctrinamiento de esas personas a las que vos estás educando en los valores que vos querés. O sea, eso es inevitable. Yo siempre lo que digo es un poco, incluso uno No mismo estoy en va a buscar lo desacuerdo, que quiere. no estoy en desacuerdo con lo que decís. Sí. ¿Está? Y creo que hoy estamos en una situación que amerita un cambio. Por eso te digo que mi próximo libro se llama Borrón y Cuenta Nueva. ¿Sí? Pero volviendo a Voy a tratar de Sarmiento, conseguirlo, sí. para que lo termine de escribir, lo estoy corrigiendo. Ya está escrito, lo estoy corrigiendo. Sí, sí, sí. En YouTube está Cuando la esté, charla cuando que esté. di una charla al respecto, en YouTube está, así que ahí la pueden ver. Básicamente habla de esos Vale. conceptos. El libro es un poco más. Bueno, eh, la educación en la época de Sarmiento, a ver, vamos a ver qué otras cosas disruptivas tenía Sarmiento. Sarmiento, cuando fue gobernador en San Juan, eh, puso la educación para mujeres a la par de hombres, lo cual fue algo Sí, inaudito, impensado. Sarmiento es el primero en Argentina en permitirle votar a las mujeres. Siempre hablan de Evita, fue Sarmiento el primero en hacer votar a las mujeres. El comentario continuo de Sarmiento con respecto al valor de la mujer en la educación, en la casa y fuera de la casa, es muy importante. Cuando Sarmiento recibe el honoris causa en Córdoba, que viene
casi en son de venganza, porque Sarmiento quiso venir a estudiar a Córdoba y fue rechazado. Entonces, él decía, va a haber un día en el que va a haber más mujeres que hombres en estos claustros. Y se le reían. Y hoy hay más mujeres que hombres en la universidad. O sea, la visión y el entendimiento de la educación de Sarmiento es brillante. Claramente, todo sistema que depende de una autoridad única está en riesgo de que quién es esa autoridad. Eso está claro. Eso está claro. De todos modos, para el contexto de Sarmiento, creo que fue algo brillante, que funcionó muy bien, libre de vicios, hasta Perón. Perón es el que comienza con el uso del adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque Perón viene con toda la idea del fascismo de Italia, y bueno, ya se usaba en la Alemania nazi y ahí te libero, y en la Italia de Mussolini, en la utilización de la cultura y de los medios de educación para adoctrinar y para lavar la cabeza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Igualmente yo lo que digo es, ya para la época de Sarmiento, a los países en los que él había visitado, tanto la Francia como Prusia, ya había programas directamente de adoctrinamiento. O sea, tanto la educación napoleónica, que había sido un poco anterior, había sido básicamente también adoctrinamiento, y la Kulturkampf que lleva a cabo Bismarck también, que se da un poco también en la época, o sea, Sarmiento muere antes que Bismarck, pero ve lo que estaba pasando ahí también. Y ya Claro, había, pero bueno, o sea, ya se estaba mostrando corrupto desde un inicio también. O sea, lo que yo me refiero, también a una cuestión de valores, porque yo digo, fue disruptivo Sarmiento, pero también hay otros personajes que convivieron en esa época, que no necesariamente conocían a Argentina, ni mucho menos, pero que ya tenían otro tipo de ideas. O sea, otro tipo de ideas que también estaban de acuerdo con el tema de las mujeres, con el tema ¿cómo se llama? Incluso de la libertad sexual, antes que siquiera personajes progresistas estuviesen, que vos decís, che, tipo, no se los toma casi en cuenta, que tenían ideas ya 200 años avanzadas, y que tenían justamente críticas al sistema estatal de educación, como por ejemplo Lysander Spooner o Thoreau en Estados Unidos. bien. Vuelvo a decir, no creo que sea el único sistema posible, ¿no? Y menos hoy, y menos hoy. Creo que en Claro, ese pero lo momento que digo es que servía, era útil, sí, servía y era útil, y como te dije, no, el sistema prusiano no fue implementado exactamente igual en todos lados. Por supuesto que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras más tenés manejo, más posibilidad de corrupción. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, vuelvo a decir, para la época de Sarmiento, para ese momento, creo que fue una solución brillante, brillante, muy inteligente, muy bien aplicada. Juan, un ¿Qué segundo, funcionó? Sí, perdón. Que no, como sí, quedan más o menos 10 minutos y me lo cortas ya porque es gratis, si dale, podríamos dale. ir redondeando, o sea, en conexión con esto que venían diciendo, básicamente cerrar con, en lugar, teniendo en cuenta el pasado, mirar hacia adelante y decir qué es lo que habría que cambiar para, sí, básicamente cambiar esta realidad que todos coincidimos en que no es la mejor, digamos. Bien, perfecto. Estoy de acuerdo. Eh, Mira, desde lo personal, vuelvo a decir, tampoco tengo la respuesta absoluta ni cerca. Creo que liberar los sistemas de educación es fundamental. Dar amplitud en cuanto a los modelos, las formas, los programas, los currículum, ir quizás más al tema de saber capacidades y aprendizajes más que a títulos y a formaciones cerradas. Creo que hay que recuperar la enseñanza y el aprendizaje de lo que es la filosofía, así como se enseña matemática y lengua, que se enseña horrible, que hay que volver al sistema anterior de la enseñanza de la lengua y las matemáticas. Creo que la filosofía, desde los conceptos de los valores éticos, basados en el derecho natural, son muy importantes. Son muy importantes porque eso nos dan los parámetros con los cuales manejarnos. En la casa se enseñan, en la casa se deben enseñar, en la casa debe ser el lugar principal de ese tipo de valores,
pero también hay que darle un contexto mundial. Tiene que ser, como digo, abierta, aprovechando todos los sistemas actuales que tenemos, pero con la fiscalización para el respeto de los niños. O sea, yo creo que aquel padre que no cumpla con unos preceptos mínimos, que se pueden ser mínimos como aprender a leer y a escribir y a sumar, o sea, que no haya discusión, que no haya ninguna cuestión de doctrina ahí adentro, bueno, deben ser obligatorios para darle al chico al menos la herramienta primera para aprender. Y luego, bueno, apertura absoluta de los sistemas educativos. Creo que va por ese camino. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con o sea, estoy 100% de acuerdo con la parte esta de darle, de liberar los sistemas educativos, de sacarle el monopolio, de decidir qué tiene que aprender todos los chicos el Estado. Yo creo que en parte tu preocupación mayor, que creo que también es la de las personas común y corriente, que es si no existe, si no hay un Ministerio de Educación, ¿quién va a obligar a mi hijo a que sepa matemática, leer y esas cosas básicas? Yo creo que naturalmente en un mundo tan globalizado y donde la tecnología la tenemos a flor de piel, eso no sería un problema. Al mundo en el que vamos, yo creo que no ocurriría ese tema de chicos que no sepan leer, escribir. Y de hecho, esas pequeñas cosas como leer, escribir y matemáticas básicas, por lo menos yo personalmente, la aprendí más en la casa que en la escuela. O sea, yo creo que esas son cosas que uno termina casi practicándolo más en la casa que en el colegio. Y un Es poco que yo creo que el mundo el en el que problema no vamos sos es cada vos. vez... El problema no sos vos, porque vos estás con un No, de ya. contexto que no tenés ese problema. El problema es que tenés el 70% de los chicos que no saben operaciones Sí, matemáticas básicas y no saben interpretar un texto. Entonces, claramente hay un problema ahí. Hay un problema. estoy de acuerdo Y que que hay la un... escuela no lo está Pero lo que yo... resolviendo por lo que estuvimos Sí, hablando antes, acerca del facilismo, sí, acerca de un montón de variables, ¿sí? Que van más sí, allá yo del estoy de acuerdo también. adoctrinamiento. Sí, sí, no. Yo igualmente creo que el Estado tampoco nunca va a poder solucionar ese tema de esas cuestiones básicas, al fin y al cabo. Entonces yo lo que siempre digo es, básicamente lo que uno tiene que apuntar, yo siempre digo, es más a los padres, a concientizar a los padres. Es importante educar a los hijos. Y yo, de nuevo, creo que lo ves en los países más ricos del mundo donde no tienen esos problemas, que para nosotros son grandes problemas, como decís, tener 70% de personas que no saben leer, escribir, tipo, o mejor dicho, hacer tipo cuentas básicas de matemática. Eso es un gran problema. Principalmente, yo creo que tiene una raíz económica que es culpa del Estado. Creo que en parte hay algo de eso. Y que eso afecta a la cultura en parte. O sea, tener, cuanto más rico un país, más rica también va a ser su cultura, en parte. O sea, no creo, y por eso yo siempre cito estos países más pequeños, donde son países que a nivel per cápita son mucho más ricos que otros países, como Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay algo de eso, y también por el tema del territorio. Pero yendo directamente al tema de cómo creo que se podría educar mejor a las personas, también un poco es enseñándolos a tener eh, una visión crítica sobre las cosas. Tratando, digamos, practicar la lógica, que creo que es algo que también que está bastante como alejado del aula en sí. El debate también creo que es algo importante, que es algo que a veces en las aulas te dan la posibilidad de debatir 5 minutos y es un debate hiper mega cuidado donde, ok, debatimos sobre esto y las posiciones son A y B y vos por ahí decís, no, yo tengo la posición C, quiero mostrarla, quiero, digamos, a ver, me parece que eso es mucho más importante a Andrés, veces. no sé si has leído a Andrés Oppenheimer, alguno de sus libros. Tiene uno que se No. llama eh, Educar, no, Innovar o Morir. Así creo que se llama. Y Ujú. él habla, que me parece muy, muy interesante, un libro viejito, ya tiene unos años, de que las escuelas deberían ser al revés hoy con la tecnología. O sea, vos estudiar en tu casa y hacer las tareas en la escuela. Y las tareas son Sí, los debates, por ejemplo. La lógica, cuando yo tal hablo de cual. filosofía, la lógica es el rudimento básico de la filosofía. O sea, si vos no desarrollás, como bien decís, el espíritu crítico, no podés avanzar. Y para desarrollar el espíritu crítico, tenés que saber razonar. Y para saber razonar, tenés que saber leer, escribir y matemáticas. Entonces, todo eso es una concatenación de cosas. Sí. Bueno, una de las cosas que yo siempre creo, ahora hay un montón de escuelas, un formato de escuela que son las escuelas socráticas, que están surgiendo en mucha parte del mundo, principalmente en Estados Unidos,
por lo menos hay dos que yo conozco, que una es, creo que es Wisdom Academy y otra es Acton Academy también. Y que justamente el formato es ese, justamente. O sea, los chicos, de hecho, no tienen profesores las escuelas prácticamente. O sea, hay un adulto que se encarga un poco de estar si algo se va muy de las manos o lo que sea, pero prácticamente no tienen relación con los chicos. Los chicos son los propios que se organizan las escuelas y organizan su aprendizaje. Y es un Bueno, poco eso, debates, yo debates, soy debates. yo soy docente de pregrado en la universidad y de posgrado. Preparo los Sí, futuros cirujanos. Eso se llama las residencias. Y están sí, escalonadas por año. Bueno, en nuestro hospital nosotros hacemos mucho eso desde que yo era residente, de hace 35 años, ¿no? O sea, el de cuarto le enseña el de tercero, el segundo, el primero, y tal cual. los staff están, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el enseñar te enseña mucho. Si vos tenés que enseñar, Exacto, necesitas aprender mucho y tener mucha responsabilidad al respecto. Así que enseñar es una forma de aprender. Estoy totalmente de acuerdo. tal cual. Eh, Sí, 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 sí. Y de hecho, absolut- lo que a mí me sorprendió también cuando estaba escuchando estos profesores que hablan sobre este forma, yo digo, claro, deben ser para chicos por sobre los 10 años, lo que sea. No, incluso chicos muy chicos de 5 años que van ahí, aprenden matemática, aprenden a leer. De hecho, creo que, por ejemplo, esta Wisdom Academy está rankeada como una de las mejores escuelas y es así recontra, digamos, o sea, creo que ni siquiera tienen bancos, o sea, los chicos están parados o sentados en sillones, lo que sea, eh, y tiene una de las mejores matemáticas de Estados Unidos. Porque vos te das cuenta que yo creo, y te das cuenta a veces cuando tenés a los chicos muy chiquitos, que hay una cuestión natural en el ser humano de buscar saber, porque justamente eso es lo que nos hace separarnos un poco de los animales, o sea, ser conscientes, la conciencia. Entonces, yo creo que eso es algo casi natural de nosotros, que creo que un poco estos sistemas de educación que han quedado, digamos, o corruptos o han quedado un poco atrasados, no se están pudiendo adaptar a eso. Incluso veo muchos chicos que cuando terminan la escuela, compañeros míos que cuando durante todo el colegio fueron malos alumnos y cuando terminan el colegio ahora están leyendo más libros de los que leo yo. Y yo leo bastante. bueno, Y vos decís, hay una cuestión de madurez, hay una cuestión de madurez y muchas cosas. Estamos de acuerdo que sí, la inquietud por el saber, que es el por qué y el para qué, que los tienen los chicos sí, desde chiquitos, son fundamentales y es la pregunta que todos los chicos te hacen, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Estamos de acuerdo. Bueno, ya se está por terminar esto y para que no nos quedemos cortados, sí, agradecerles, dispuestos siempre a que charlemos de temas cuando quieran, no por tengo ningún supuesto. inconveniente, me encanta. Y nada, más que sigan adelante con esta inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La Totalmente verdad agradecidos. Una muy buena, una linda charla salió realmente, así que después la estaremos compartiendo. Un gusto y Un bueno, igualmente, gusto, nos estamos viendo en igualmente. otra oportunidad. dale, muchísimas Perfecto. gracias. Saludos, Saludos. gracias.